Doctor Alberto Flores, bienvenido. Muchas gracias por participar en este tercer Congreso Nacional de Ciencias Políticas. Agradecemos su ponencia. Quisiera que nos explicara un poco más en qué consiste la primatología, que es lo que nos abarca su ponencia, su plática. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y, por supuesto, por este recibimiento. Mira, la primatología es... En simple es el estudio de los primates. ¿Quiénes son los primates? Los primates son simios y monos, y en primatología consideramos que parte de estos simios y monos somos nosotros, los seres humanos. En esta lógica consideramos que la primatología es una disciplina que también puede servir para estudiar a los seres humanos, para saber qué piensan, qué hacen, por qué lo hacen. Si bien es una disciplina de orden de la zoología, del orden de la biología, creemos que puede aportar al estudio de las ciencias sociales. Eso, en grosso modo, es la primatología. Ok, muchas gracias. También abarcaba un tema muy importante que es la educación, y nos decía que Emilio Durkheim dice que la educación es un ejercicio dominante. ¿A qué se debe esto o por qué es esta situación? Mira, desde que aparece la educación en esta sociedad donde estamos nosotros, la sociedad de la modernidad, la sociedad de Occidente, una de las formas que tiene la sociedad para producirse y reproducirse, hablando de relaciones sociales, es justamente la educación. Pero la educación está diseñada exclusivamente para que ahí se transmita información especializada, es decir, conocimiento especializado. Uno puede ser ingeniero, médico o abogado, pero esto dentro de la sociedad, con tu familia, con tus amigos, no lo puede ser. Tienes que recurrir a la educación, que es donde existe esta información especializada, y ahí es donde la vas a recibir. ¿Por qué yo digo, amparado en Emilio Durkheim, que es un ejercicio de dominación? Emilio Durkheim plantea que la educación tiene dos funciones. Una sí es que te enseñen algo, es decir, te aportan conocimiento, pero a la par también te enseñan una ideología que debes de asumir, que debes de respetar. Esta ideología normalmente, ya trayendo a más autores, normalmente es una ideología que implantan, que proponen grupos de poder, esencialmente para que la sociedad sea y se comporte de una determinada manera. Por eso, en sociología de la educación se cree, se afirma y existen distintas visiones y perspectivas teóricas donde se dice que la educación es un ejercicio de dominación. No nada más nos enseñan y nos hacen ingenieros, médicos o abogados, sino que nos enseñan a que hay que obedecer, que hay grupos de poder a los que hay que respetar, y como dirían otros autores, en realidad la educación lo que nos enseña es a saber quién manda y a obedecer al que manda. Entonces, por eso, en Sociología de la Educación, al amparo de Emilio Durkheim y ahora ya muchos más autores, se cree que la educación es un ejercicio de dominación. ¿Y ese aspecto cree que es positivo o es negativo? Dado que la educación, pues, va de más a menos, ¿no? Por ejemplo, en educación primaria conocemos varias materias. En secundaria igual conocemos varias materias, pero va reduciendo un poco conforme a lo que se veía en la primaria. En preparatoria o bachillerato hay como que una diferencia, ¿no? Que es social o es matemático. Y llegas a esta parte que es la universidad para estudiar una sola carrera. Llegas a un posgrado para estudiar de esa carrera una sola materia, ¿no? Y así te vas especializando. Entonces, ¿es un aspecto positivo? ¿Es negativo? ¿Cómo influye? Mira, yo creo que, que todo debe de ser en su justa dimensión. Si bien podemos creer que desde la visión de la sociología la educación es un ejercicio donde se implanta ideológicamente una dominación, también hay que ser capaces de distinguir que uno como individuo, desde el Renacimiento, la Ilustración, uno como individuo sí es capaz de decidir y de tomar acciones dentro de un margen que incluso legalmente las sociedades en Occidente lo tienen, que nos permiten a los individuos tomar decisiones sin que se altere el grupo social. ¿Qué quiere decir esto? Insisto, que independientemente de que uno crea o no el discurso de la sociología de la educación, uno debe de ser capaz de saber cómo y para qué puede utilizar ese conocimiento que adquirió en la escuela. Por supuesto, yo creo que estos niveles educativos que tiene no solo el sistema mexicano, en general todo el mundo tiene la educación por niveles educativos, justamente nos van enseñando desde las bases mínimas
de aprender a leer, a escribir, a hacer una serie de sumatorias, de restas, etcétera, hasta dominar cierto conocimiento especializado que efectivamente, como tú dices, se va como que haciendo un poco más chico. Pero yo creo que esto también ayuda a que uno domine cierto ámbito, porque uno no puede ser todólogo. Uno no puede ser todólogo, de manera tal que por eso los posgrados se crean para que uno se especialice en una parte, pues podría sonar mínima del conocimiento, pero sí de ese conocimiento que pudiera sonar mínimo, en realidad uno sepa explotar más. Y ya en la toma de conciencia, donde ya cabría la ética, la moral, la ética profesional en concreto, uno ya puede decidir si lo que aprendí, ¿para qué lo utilizo? Y entonces ahí ya hay autores, hay muchos otros autores, por ejemplo Paul Willis, por ejemplo Bernstein, que ya hablan de que es posible que con eso que se nos enseña en la educación nosotros también seamos capaces de salirnos o de convivir con esos grupos de poder y con esa ideología dominante. Es decir, la escuela me enseña, pero también yo debo de ser capaz de saber qué aprendo y cómo lo uso. Y entonces yo creo que ahí es posible, pero ya le compete al individuo cómo hacer uso de ese conocimiento. Muchas gracias. Por último, me gustaría preguntarle, de acuerdo al modelo social que expuso su ponencia, ¿cómo afecta las decisiones políticas en el individuo al elegir un representante, por ejemplo? Mira, esta pregunta es bastante interesante. Yo diría, me voy a atrever a decir algo. Yo diría que los tomadores de decisiones, llámese el Estado, llámese las instituciones, llámese la política, ¿sí?, o los políticos, podemos hablar de senadores, de diputados, etcétera, de un gobernador, etcétera, que están en la estructura del Estado. Ellos son los que toman decisiones para que una política de Estado, una política de gobierno, una política pública se efectúe. ¿Cómo nos afecta a los ciudadanos? A nosotros los ciudadanos nos afecta directamente, uno, en derechos humanos, dos, en otro tipo de derechos, como pueden ser los derechos laborales. Por ejemplo, la última reforma educativa que está muy sonada en los medios de comunicación en este último periodo sexenal, con Peña Nieto a la cabeza y con Aurelio Nuño en la Secretaría de Educación. Si nosotros revisamos esta política, cómo está impactando en la sociedad, en los individuos, si bien es cierto que uno puede descubrir que la educación ahí no está en la reforma educativa, lo que sí uno descubre es, por ejemplo, cómo se le está pegando a los derechos laborales. Ahí es donde nos impacta. Entonces, eso es por un lado. Los tomadores de decisiones, por supuesto que afectan. Sin embargo, a decir de otros autores, y me atrevo a nombrar aquí a Niklas Luhmann, ocurre un fenómeno curioso. Yo creo que desde hace ya, pues por lo menos medio siglo tal vez, ¿sí?, que la sociedad y el Estado están caminando cada quien por su rumbo. Por lo tanto, aunque de alguna manera el Estado y sus políticas impactan en la sociedad tiene una particularidad. Niklas Luhmann utiliza el concepto de autopoiesis. Es decir, en base a nuestras relaciones sociales, en base a nuestras capacidades individuales, nosotros los individuos nos adaptamos a los distintos contextos. Por lo tanto, ocurren fenómenos como, por ejemplo, en México se dice que cómo es posible que estemos vivos a pesar de que hay pobreza, de que hay desempleo, de que hay hambre, de que hay secuestros, de que hay homicidios, de que hay desapariciones. ¿Cómo vivimos? La sociedad, justamente porque vive en una esfera distinta a la que vive el mundo del Estado, en base a sus relaciones sociales decide hacerse y rehacerse cotidianamente. Por eso a veces algunas de esas políticas, aunque nos impactan, no nos importan. Yo siempre digo, hago una analogía, yo siempre digo que parece que la sociedad funciona como mujer maltratada. El Estado sería, en esta analogía, el Estado sería el marido borracho, desobligado, golpeador, que no le interesa para nada a la mujer y sus hijos. Y la sociedad sería una de estas mujeres que por sí sola vive, convive y hace que sus hijos y su familia vivan a pesar de que tiene una relación que no le funciona. Eso es solo una analogía, pero yo creo que en ese sentido, a pesar de que hay políticas que el Estado dispara
y que se impactan, la sociedad tiene sus particulares maneras de hacer dinámicas y procesos sociales para seguir persistiendo. Eso es lo que pienso al respecto. Doctor, pues nuevamente le agradecemos y esperamos vernos pronto en alguna otra actividad que se realice. Eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias, muy amables, son ustedes muy amables, ¿eh? Mucho gusto.